Cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933, Alemania seguía sometida a las imposiciones del Tratado de Versalles que, tras la derrota de 1918, limitaban al Reichswehr a 100.000 hombres sin tanques, sin artillería pesada, sin aviación de combate y con una marina reducida a buques de pequeño porte, además de prohibir un Estado Mayor formal y someter la producción de armamento a una estricta vigilancia internacional, lo que obligaba a camuflar las estructuras de planificación bajo otros organismos. Sin embargo, ya desde la República de Weimar, existía entre los mandos militares y sectores nacionalistas el propósito de superar esas limitaciones y reconstruir el potencial bélico, manteniendo incluso vínculos secretos con la Unión Soviética, para realizar pruebas de armamento en territorio ruso lejos de la supervisión exterior. Con la llegada del régimen nacionalsocialista, cambiaron la velocidad, la escala y la decisión política. Hitler presentó su ascenso como el inicio de una nueva era para liberar a Alemania de la humillación impuesta por los vencedores de la Gran Guerra y, aunque en apariencia seguía respetando el Tratado de Versalles, se tomaron medidas discretas para impulsar un rearme encubierto bajo coberturas administrativas y programas de trabajo público que creaban empleo en fábricas de armamento y obras de infraestructura, construyendo una base industrial lista para sostener una producción militar masiva, mientras se evitaba un choque directo con las potencias occidentales. El giro decisivo llegó en 1935, cuando Hitler anunció la introducción del servicio militar obligatorio, transformando el Reichswehr en Wehrmacht, reorganizada en divisiones de mayor tamaño, e incluyendo unidades blindadas y motorizadas, al mismo tiempo que se proclamaba oficialmente la existencia de la Luftwaffe, que ya se venía desarrollando en secreto, y se invertían recursos masivos para crear una aviación moderna con cazas como el Messerschmitt Bf-109, bombarderos en picado como el Junkers Ju-87 y bombarderos medios como el Heinkel G-111, destinados a apoyar directamente a las fuerzas terrestres, más que a una guerra aérea estratégica independiente. La Kriegsmarine, aunque más limitada por razones presupuestarias y estratégicas, y consciente de que no podía competir en número de buques con la Royal Navy británica, inició un proceso de ampliación centrado en los submarinos U-Boot y aprovechó el acuerdo naval de 1935 con Gran Bretaña, que en teoría fijaba límites a la flota alemana, como justificación para expandir la construcción naval dentro del ambicioso Plan Z, que preveía grandes acorazados y portaaviones, de los cuales solo una parte estaría lista al estallar la guerra. El Heer fue el primero en expandirse. De los 100.000 hombres permitidos por Versalles, se pasó en pocos años a una fuerza de varios millones, organizados en divisiones de infantería, panzer y motorizadas, dotando al ejército de una flexibilidad y movilidad superiores a las de 1914 a 1918, mientras las escuelas de oficiales se reactivaban y se desarrollaban doctrinas que buscaban evitar la guerra de posiciones mediante una guerra rápida donde blindados y aviación tendrían un papel central. De este proceso surgió la idea de la Blitzkrieg o guerra relámpago, no como un plan único codificado, sino como un conjunto de principios que daban prioridad a la sorpresa, la velocidad y la coordinación entre armas. Los tanques y tropas motorizadas debían penetrar las líneas enemigas, mientras la aviación destruía puntos clave y desorganizaba la retaguardia, y la infantería avanzaba detrás para consolidar las posiciones, con el objetivo de provocar un colapso rápido de la capacidad de resistencia del adversario, en lugar de una guerra de desgaste, lo que exigía planificación meticulosa, logística eficiente y una coordinación entre ramas sin precedentes. Aunque en la segunda mitad de los años 30, la Wehrmacht aún estaba en proceso de formación y carecía de muchos recursos, esta doctrina se consolidó como base del entrenamiento, mientras en el plano político Hitler combinaba su rearme con un discurso público que hablaba de paz y de una revisión justa del orden internacional, al mismo tiempo que dirigía todos los recursos del Estado hacia la preparación bélica, utilizando mecanismos financieros como los pagarés MEFO emitidos por una compañía ficticia para financiar la producción de armamento, sin que apareciera en los presupuestos oficiales, y ajustando la economía a las necesidades del purita ejército.
La industria pesada, la producción de acero y la investigación en combustibles y materiales sintéticos se pusieron bajo control estatal. La agricultura se adaptó a la autarquía para asegurar el suministro en caso de guerra, y el plan de 4 años lanzado en 1936 buscó preparar a Alemania para un conflicto en un plazo breve. Aunque algunos generales, marcados por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, mostraban reservas frente al ritmo impuesto por Hitler, el mando militar se alineó progresivamente con estos objetivos y el ejército, que en tiempos de Weimar había mantenido un perfil discreto, pasó a ser el pilar central de un Estado concebido como comunidad militarizada, mientras en el plano internacional las potencias vecinas observaban con inquietud, pero la política de apaciguamiento y el deseo de evitar una nueva guerra permitieron que, al llegar a 1939, la Wehrmacht se hubiera convertido en una fuerza de varios millones de hombres con divisiones modernas, una aviación numerosa y una marina en expansión, y lo que había comenzado como un rearme disfrazado de programa social, se transformó en una maquinaria bélica lista para ser utilizada. Desde la primavera de 1939, los altos mandos alemanes ya no discutían si atacar a Polonia, sino cuándo hacerlo, y la planificación tomó forma concreta desde abril, cuando Hitler ordenó preparar una acción rápida y contundente, destinada no solo a derrotar militarmente al país vecino, sino a imponer una solución definitiva a lo que el régimen consideraba un problema territorial e ideológico. Las directrices exigían destruir desde el primer día la capacidad defensiva polaca, desmantelar su estructura administrativa y dejar claro que no se trataba de una ocupación parcial. A mediados de año se ultimaron los planes de una campaña que debía ser la más rápida vista en Europa. Se concentraron fuerzas en varios puntos estratégicos, y la Wehrmacht reunió alrededor de 1,5 millones de hombres, casi 2.500 tanques y más de 2.000 aviones, movilizando Heer, Luftwaffe y Kriegsmarine, aunque esta última tendría un papel limitado. El concepto de guerra relámpago, gestado años antes, encontró aquí su primera aplicación práctica mediante ataques rápidos, profundos y coordinados. Las divisiones Panzer, apoyadas por aviación táctica, debían penetrar en el interior del país evitando defensas convencionales y sembrando confusión. Paralelamente, el régimen activó una intensa propaganda para justificar la ofensiva, presentando a Polonia como agresor, exagerando incidentes fronterizos y preparando montajes como el famoso incidente de Gleiwitz, en el que fuerzas alemanas disfrazadas de polacos simularon un ataque a una estación de radio para usarlo como pretexto inmediato. A las 4:45 del 1 de septiembre de 1939 comenzó el ataque. La Luftwaffe bombardeó posiciones estratégicas como aeródromos, centros de comunicaciones y depósitos militares, mientras las fuerzas terrestres cruzaban la frontera en múltiples frentes con movimientos envolventes destinados a desorganizar al enemigo desde los primeros minutos. Las divisiones Panzer avanzaron con rapidez flanqueadas por infantería motorizada que aseguraba lo conquistado, rodeando focos de resistencia, en lugar de detenerse. La supremacía aérea alemana impidió la reorganización polaca, mientras la propaganda difundía la idea de una operación preventiva y resaltaba supuestos abusos polacos contra minorías alemanas. El régimen mostraba imágenes de tropas avanzando sin oposición y poblaciones que, según la narrativa oficial, recibían a los soldados con agrado. La coordinación entre armas se afinó en tiempo real. Las tropas móviles solicitaban apoyo aéreo al encontrar resistencia, y la Luftwaffe respondía con rapidez. En pocos días, las fuerzas alemanas penetraron profundamente, rodeando Varsovia y ciudades clave. Diplomáticamente, Alemania había asegurado que la URSS no intervendría en favor de Polonia gracias al pacto firmado en agosto, que incluía cláusulas secretas sobre la partición del país, eliminando así el riesgo de una guerra en dos frentes. Aunque Francia y Reino Unido declararon la guerra el 3 de septiembre en cumplimiento de sus compromisos, no lanzaron ofensiva inmediata, y la llamada guerra de broma permitió que Alemania continuara sin preocuparse por Occidente. La propaganda mantenía el entusiasmo interno mientras se activaban medidas de censura para imponer una narrativa única,
El 17 de septiembre, la URSS invadió el este de Polonia según lo pactado, acelerando el colapso polaco. Varsovia resistió hasta finales del mes, pero capituló tras asedio y bombardeos constantes. La resistencia fue valiente pero superada por la superioridad técnica y organizativa alemana. Al concluir septiembre, Polonia quedó dividida entre Alemania y la URSS. Europa entró formalmente en guerra, y el régimen nazi presentó la campaña como prueba de eficacia militar, planificación estratégica y control político. La esencia de la Blitzkrieg, aún no popularizada como término, había sido aplicada con brutal eficiencia, convirtiéndose en modelo para futuras operaciones y reforzando la confianza del alto mando en la continuidad de las victorias rápidas. Tras la campaña de Polonia, la estrategia alemana de 1940 se centró en aplicar la rapidez y coordinación como armas decisivas para derrotar a Francia y sus aliados mediante una ofensiva que rompiera con la guerra de desgaste tradicional. El concepto de Blitzkrieg, ya probado en Polonia, se empleó ahora a mayor escala para lograr penetraciones profundas y sincronizadas entre fuerzas terrestres y aéreas. En mayo, la Wehrmacht atacó Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo con el fin de flanquear las defensas francesas. La línea Maginot quedó inútil cuando los alemanes decidieron atravesar las Ardenas, consideradas poco viables para movimientos masivos, y las divisiones Panzer abrieron brechas rápidas que empujaron a las fuerzas aliadas hacia el norte, separándolas de su retaguardia. Países Bajos colapsó tras intensos bombardeos, cuyo ejemplo más contundente fue Rotterdam, cuya devastación forzó la rendición inmediata. Bélgica, pese a intentar mantener la neutralidad, sufrió el mismo destino cuando las maniobras alemanas envolvieron a las fuerzas británicas, francesas y belgas antes de que consolidaran una línea defensiva. El cruce del Mosa en Sedan fue decisivo. Una vez superada la defensa francesa, las divisiones acorazadas avanzaron hacia el Canal de la Mancha, cercando a las tropas aliadas en el norte. Dunkerque se convirtió en el único punto de escape, y aunque el alto mando alemán detuvo brevemente el avance permitiendo la evacuación de cientos de miles de soldados, la pausa no cambió el resultado global. Francia quedó desbordada por la velocidad alemana. París fue ocupada sin combates prolongados, y en junio pidió el armisticio. La victoria, rápida y fulminante, contrastó por completo con el recuerdo de la Primera Guerra Mundial. La Blitzkrieg no solo triunfó en el terreno militar, sino también en la propaganda, que presentó a Hitler como un líder genial, y al nuevo ejército alemán como una fuerza invencible capaz de doblegar a las viejas potencias europeas. Mientras las imágenes del desfile en París alimentaban un sentimiento de revancha histórica en la población alemana. En el plano militar, la campaña validó plenamente el modelo operativo alemán. La combinación de blindados, aviación y logística flexible demostró que la guerra podía resolverse en semanas, no en años. La Luftwaffe debilitó constantemente a las fuerzas enemigas y facilitó los movimientos del Heer, mientras los mandos alemanes comprobaban que su doctrina funcionaba con precisión y eficacia frente a adversarios atrapados en estrategias defensivas rígidas. Aunque la propaganda omitía errores como la oportunidad perdida en Dunkerque, consolidó el mito de la invencibilidad alemana, celebrando a la Wehrmacht como un ejército rejuvenecido y profesional, cuya movilidad y sorpresa táctica marcaban el ritmo de la guerra. La euforia colectiva en Alemania alcanzó su punto máximo. Se creía que la combinación de decisión política, capacidad técnica y ofensiva rápida podía conquistar Europa, y el éxito en Francia reforzó la idea de que este modelo sería repetible en cualquier frente, transformando tanto la percepción interna del conflicto como la moral del ejército, que regresaba como vencedor admirado y condecorado. Al finalizar 1940, el Reich estaba en la cima de su confianza, y la Blitzkrieg se había convertido en la base estratégica que definiría la siguiente fase de la guerra. Después de las victorias rápidas en Europa Occidental, Hitler ordenó preparar la invasión del Reino Unido bajo el nombre de Operación León Marino, pero antes debía garantizar el dominio aéreo, ya que no era posible un desembarco sin neutralizar a la Royal Air Force. Por ello, la Luftwaffe inició en julio de 1940 una ofensiva contra aeródromos, estaciones de radar y líneas de comunicación
convencida de que lograría sus objetivos con facilidad, gracias a la experiencia adquirida en campañas anteriores. Sin embargo, la defensa británica era más sólida de lo previsto. El sistema de alerta temprana por radar, la cercanía de los pilotos a sus bases y el mayor alcance operativo de la RAF compensaban la ventaja numérica alemana, mientras los bombarderos de la Luftwaffe, lentos y vulnerables, quedaban expuestos cuando los cazas de escolta no podían acompañarlos hasta el final. Los ataques se intensificaron en agosto, pero las pérdidas alemanas aumentaban, y aunque se atacaron instalaciones de radar y aeródromos, la RAF reparaba sus campos con rapidez y reponía aviones gracias a su industria y a la rotación de escuadrones. En septiembre, frustrada por la resistencia británica, la Luftwaffe cambió su estrategia y dirigió los bombardeos hacia las principales ciudades, especialmente Londres, con la intención de quebrar la moral civil, pero el efecto fue el contrario. La población se adaptó, reforzó la unidad nacional, y la propaganda británica fortaleció el espíritu colectivo, mientras los pilotos de la RAF continuaban enfrentándose con eficacia. La ofensiva aérea comenzó a mostrar sus límites. Las cifras de pérdidas alemanas eran insostenibles. La producción no compensaba el desgaste y empezaron a escasear pilotos experimentados, mientras la inteligencia revelaba que los objetivos clave seguían operativos y que la capacidad defensiva británica no había sido destruida. Ante la falta de resultados, la invasión terrestre fue pospuesta indefinidamente, y Hitler aceptó que el Reino Unido no caería mediante una ofensiva rápida. El impacto psicológico fue profundo. La propaganda alemana, que había presentado la campaña como un paso inevitable hacia la victoria, redujo gradualmente su cobertura, mientras el mando militar buscaba culpables, fallas de coordinación, mal tiempo o decisiones de Göring, cuya confianza no se reflejó en los resultados. Esta fue la primera vez que la maquinaria bélica alemana no conseguía sus objetivos inmediatos, revelando límites técnicos y tácticos. Los bombarderos carecían de alcance y defensa suficiente, los sistemas de escolta eran inadecuados y la coordinación aérea mostraba deficiencias. La población alemana percibió el cambio de tono oficial y, aunque bajo censura, surgieron dudas sobre la infalibilidad del liderazgo, mientras el enemigo demostraba que una defensa bien organizada podía alterar el curso de la guerra. El fracaso en el cielo británico obligó a replantear planes, rediseñar armamento y asumir que la guerra no sería tan rápida ni unilateral como la Blitzkrieg terrestre había sugerido. La batalla de Inglaterra se convirtió así en el primer gran freno a la expansión del Reich y en una prueba de que el poder alemán tenía límites, incluso antes de abrirse los frentes más duros que estaban por venir. Tras el triunfo en Europa Occidental, el siguiente objetivo estratégico del mando alemán era la Unión Soviética, una campaña que Hitler consideraba necesaria para conquistar el espacio vital y destruir al comunismo, enemigo ideológico y racial según la visión del régimen. Aunque Gran Bretaña seguía sin ser derrotada, en diciembre de 1940, Hitler firmó la Directiva número 21, Operación Barbarroja, que ordenaba preparar una ofensiva antes del 15 de mayo de 1941, concebida como una guerra corta y fulminante semejante a las campañas del oeste, pero a escala mucho mayor. 3 grandes grupos de ejércitos avanzarían sobre un frente de casi 3.000 kilómetros. El grupo norte hacia Leningrado, el centro hacia Moscú y el sur hacia Ucrania, acompañados por fuerzas de Rumanía, Finlandia y Hungría, conformando la mayor operación militar organizada hasta entonces. Más de 3 millones de soldados alemanes fueron movilizados junto a miles de tanques, cañones, vehículos y cientos de miles de caballos. Aunque el despliegue no pasó desapercibido, el gobierno soviético no reaccionó de inmediato, posiblemente confiando en el Pacto de 1939. El 22 de junio de 1941 comenzó la invasión sin declaración previa. La artillería y la Luftwaffe bombardearon aeródromos, centros de mando y depósitos soviéticos, destruyendo gran cantidad de aviones en tierra y asegurando la superioridad aérea en la mayoría de los sectores. Las unidades Panzer y motorizadas avanzaban rápidamente mientras la infantería aseguraba el terreno. La sorpresa fue total, y el Ejército Rojo, mal preparado y desorganizado, sufrió pérdidas masivas,
con unidades rodeadas y eliminadas antes de reaccionar. En semanas, los alemanes habían penetrado cientos de kilómetros, capturando decenas de miles de prisioneros y ciudades clave. El Grupo Norte tomó Riga y se acercó a Leningrado. El centro ejecutó enormes cercoaniquilaciones en Minsk y Smolensk, y el sur avanzó por Ucrania hacia Kiev pese a mayores dificultades. En Berlín, la propaganda describía la campaña como otra demostración del poder invencible de la Wehrmacht, una cruzada contra el bolchevismo y una guerra preventiva necesaria, difundiendo mapas de avances constantes y cifras de prisioneros que alimentaban el entusiasmo en la población. Aunque predominaba el optimismo, algunos mandos expresaban dudas logísticas. El vasto territorio, el desgaste de vehículos, la longitud de las líneas de suministro y el ritmo acelerado del avance eran riesgos crecientes. Aún así, los primeros meses ofrecían resultados espectaculares. Más de 500.000 de soldados soviéticos fueron capturados en grandes bolsas y las Panzerdivisionen abrían brechas profundas que parecían anunciar un colapso inminente del enemigo. El objetivo central de avanzar hacia Moscú antes del invierno seguía en pie, y aunque surgían obstáculos mayores, el liderazgo alemán insistía en que la URSS era un coloso con pies de barro que caería pronto. La propaganda reforzaba esta idea presentando cada avance como prueba de una victoria inevitable, mientras los comunicados oficiales mantenían una narrativa de éxito continuo. Sin embargo, bajo esa superficie triunfalista, comenzaban a aparecer señales de que la campaña no sería tan breve como se había imaginado, preámbulo de la fase más dura del frente oriental. Desde el momento en que la Wehrmacht cruzó la frontera soviética, los soldados alemanes empezaron a enfrentar condiciones radicalmente distintas a las vividas en campañas anteriores. Distancias inmensas, caminos casi intransitables, barro permanente, frío extremo y una naturaleza que parecía enemiga. Mientras la fatiga se acumulaba no con los días, sino con cada metro recorrido, impregnando uniformes húmedos que ya no protegían del viento cortante. Dormían en campos abiertos o granjas destruidas, sin saber si el día siguiente traería una escaramuza, un bombardeo o interminables marchas, mientras las provisiones, calculadas con exceso de optimismo, escaseaban rápidamente, obligando a muchos a depender de recursos locales casi inexistentes. Las cocinas de campaña no seguían el ritmo del avance y el hambre se volvió constante. A esto se sumaba un frío que penetraba todo. Mantas insuficientes, dedos congelados al tocar el arma, cascos helados que quemaban el cuero cabelludo y un cansancio que se volvía niebla mental, dificultando decisiones y robando reflejos. Dormir era un lujo raro, interrumpido por disparos, alarmas o ansiedad persistente. Incluso en calma aparente, el temor a emboscadas, minas o francotiradores era una presencia continua. La tensión desgastaba a veteranos y reclutas por igual, quienes reconocían que el frente oriental era completamente distinto a cualquier experiencia previa. Mientras la propaganda mostraba sonrisas y avances seguros, los soldados veían ciudades destruidas sin recursos, pueblos vacíos y un terreno que nunca ofrecía descanso. Las bajas crecían y el discurso oficial se alejaba más de la realidad. Las cartas desde el frente transmitían agotamiento y hambre mediante frases veladas que evitaban la censura, mientras la soledad y la distancia emocional aumentaban. Entre camaradas surgían lazos fuertes, pero también tensiones, discusiones, desesperanza, alcohol cuando lo había, aislamiento o conductas erráticas, y aunque la disciplina formal se mantenía, el desgaste profundo era evidente. Las órdenes llegaban tarde o basadas en mapas inexactos, revelando la desconexión con Berlín, mientras el enemigo que debía colapsar en semanas seguía combatiendo, reorganizándose y obligando a retrocesos. La imposibilidad de avanzar sin enormes costos erosionaba el entusiasmo inicial. Ya no se hablaba de un regreso cercano, sino de cuando esto termine, y el tiempo se volvía un concepto difuso, marcado solo por estaciones extremas. Algunos soldados escribían diarios ocultos describiendo miedo a dormir, compañeros heridos que no podían evacuar, marchas de más de 12 horas y reflexiones silenciosas que se reducían a frases como «esto no es lo que imaginábamos».
La fractura entre la imagen proyectada por el régimen y la experiencia real era irreversible. El frente oriental se convirtió en un entorno que desgastaba lentamente la voluntad, probaba los límites físicos y psicológicos de cada hombre y mostraba que la guerra que Alemania había imaginado corta y decisiva se transformaba en una lucha interminable contra el clima, el terreno, el enemigo y muchas veces contra ellos mismos. Desde los primeros años del régimen nazi surgieron individuos y grupos que, aunque aislados, empezaron a mostrar dudas o rechazo hacia las políticas impuestas. Algunos lo hicieron en silencio, otros en círculos privados. Y con el avance de la guerra, estos gestos dispersos se transformaron en focos de oposición que el Estado no podía ignorar. Entre los sectores más activos estaban estudiantes, intelectuales y miembros de la Iglesia. En las universidades aparecieron pequeños núcleos críticos, como el Grupo de la Rosa Blanca, formado por jóvenes como Hans y Sophie Scholl, quienes redactaban y distribuían panfletos denunciando atrocidades, especialmente en el frente oriental, apelando a la conciencia moral de los ciudadanos, sin proponer una revolución armada. El régimen respondió con arrestos, interrogatorios y ejecuciones rápidas. También surgieron los llamados piratas de Edelweiss, grupos juveniles que rechazaban la disciplina nazi, difundían canciones prohibidas y saboteaban actividades de las juventudes hitlerianas, sin estructura formal pero desafiando la uniformidad impuesta, lo que llevó a arrestos y ejecuciones. La Iglesia, tanto católica como protestante, mantuvo ciertos espacios de disidencia. Figuras como el obispo Clemens von Galen denunciaron públicamente la eutanasia forzada y persecuciones raciales, y aunque él no fue arrestado, muchos colaboradores sí lo fueron bajo vigilancia constante de la Gestapo. Dentro del ejército, oficiales decepcionados por el rumbo de la guerra o escandalizados por los crímenes presenciados empezaron a conspirar, culminando en el atentado del 20 de julio de 1944, dirigido por Klaus von Stauffenberg, que colocó una bomba en el cuartel del Führer para eliminar la cúpula nazi e instaurar un gobierno dispuesto a negociar la paz. Aunque el artefacto explotó, Hitler sobrevivió y el golpe colapsó en horas. La respuesta del régimen fue brutal. Arrestos masivos, purgas en el ejército y administración, más de 5.000 detenidos y numerosas ejecuciones, muchas sin relación directa con el atentado, aplicando responsabilidad colectiva que castigaba incluso a familiares. La propaganda presentó a los conspiradores como traidores cobardes, reforzó la exigencia de lealtad absoluta y promovió campañas de delación, mientras Hitler aumentaba su desconfianza, reorganizaba su seguridad y ampliaba el poder de las SS. Aunque la población, bajo censura, aceptó en gran parte la versión oficial, en sectores golpeados por la guerra surgieron dudas, y algunos empezaron a ver estos actos como señales de que no todos compartían el rumbo del país. Con el tiempo, muchos resistentes fueron olvidados o etiquetados como traidores, y solo tras el derrumbe del régimen fueron reconocidos como símbolos de una conciencia que, aunque minoritaria, nunca desapareció por completo. La disidencia dentro de la Alemania nazi no alteró el curso general de la guerra, pero demostró que incluso bajo uno de los regímenes más represivos de la historia, existieron voces que eligieron cuestionar, desafiar y resistir pese al riesgo casi seguro de muerte. Cuando la guerra se extendió y la posibilidad de una blitzkrieg rápida desapareció, el Tercer Reich se vio obligado a transformar por completo su estructura económica, pasando de una política inicial ambigua a un sistema totalmente subordinado al esfuerzo bélico, especialmente tras el fracaso en derrotar rápidamente a la URSS y la entrada de Estados Unidos en 1941. Esta reorganización culminó en la política de guerra total, impulsada desde 1943 bajo Albert Speer, nombrado ministro de Armamentos tras la muerte de Fritz Todt. Speer centralizó decisiones, reorganizó industrias, creó comisiones técnicas, eliminó duplicaciones de diseño y optimizó el uso de materias primas, logrando incrementos notables en la producción de tanques, aviones y municiones incluso bajo bombardeos constantes, lo que la propaganda presentó como el milagro Speer. Pero este aumento no podía sostenerse solo con mano de obra alemana.
El régimen recurrió masivamente a trabajadores forzados provenientes de territorios ocupados, prisioneros de guerra, deportados y civiles trasladados en condiciones precarias, alojados en barracones y sometidos a jornadas extenuantes bajo vigilancia armada, mientras la diferencia con obreros alemanes era absoluta. Paralelamente, la movilización militar dejó vacíos laborales que se cubrieron con la incorporación masiva de mujeres a la industria, modificando el discurso tradicionalista del régimen. Desde 1943 se impulsaron campañas para capacitarlas, adaptar fábricas y ofrecer servicios como comedores y guarderías, presentando su participación como un deber patriótico. El control estatal se volvió total. Los oficios se asignaban según criterios productivos. La movilidad laboral estaba restringida y sin sindicatos no había posibilidad de negociación. El Estado regulaba jornadas, raciones, permisos y convertía cada fábrica en un engranaje del frente interno. La propaganda reforzaba esta visión mostrando al obrero como un combatiente más, mientras carteles, prensa y radio celebraban cifras de producción como si fueran victorias militares. Las ciudades se llenaron de mensajes que exhortaban al sacrificio, y los jóvenes eran enviados a fábricas o granjas como parte de su formación patriótica. Speer fue retratado como el modelo de eficiencia, y Hitler lo elogió como representante de una nueva generación de líderes técnicos. Pero a medida que las exigencias crecían, se impusieron racionamientos más estrictos, se limitaron desplazamientos, se restringieron ocio y celebraciones, y la cultura quedó subordinada a la disciplina productiva, con cine, música e iglesias alineadas al esfuerzo bélico. Gracias al uso masivo de trabajo forzado y a la movilización total de recursos internos, Alemania mantuvo niveles altos de producción, incluso cuando la guerra se volvió claramente desfavorable, lo que la propaganda aprovechó para sostener una narrativa de resistencia heroica. Sin embargo, esta economía subordinada al conflicto terminó convirtiéndose en una maquinaria agotada, cuyo propósito final era sostener una guerra que ya no podía ganar, transformando al Reich no solo en su industria, sino en todo su tejido social. La derrota en Stalingrado, confirmada en enero de 1943, marcó un antes y un después para Alemania. No solo significó la destrucción del Sexto Ejército, sino también un quiebre psicológico profundo que se extendió desde el frente hasta la población civil. Los partes oficiales evitaron mencionar la magnitud del desastre, pero el silencio prolongado del régimen hizo evidente que la situación había cambiado. Dentro del ejército, la confianza en la capacidad alemana para revertir crisis se derrumbó y los informes internos mostraron desconcierto, preocupación por la creciente presión soviética y dudas sobre la estrategia central, revelando tensiones entre mandos que temían cuestionar directamente a Hitler. En la retaguardia, las imágenes de tropas replegándose por caminos fangosos, sin protección aérea y con bajas crecientes, mostraban un ejército convertido en supervivientes más que en conquistadores. En el liderazgo político, el impacto fue devastador. Hitler, aunque en público mantenía un discurso rígido, en privado se volvió más desconfiado, irritable y menos receptivo, centralizando decisiones y reduciendo cualquier criterio realista de sus generales, mientras la propaganda intentaba disfrazar la catástrofe hablando de sacrificios heroicos. Sin embargo, los relatos de prisioneros, las emisiones extranjeras escuchadas clandestinamente y las familias sin noticias de sus soldados destruyeron la narrativa oficial. La población empezó a percibir por primera vez que la derrota era posible. Las colas más largas, el desabastecimiento y la ansiedad cotidiana cambiaron el tono de las conversaciones. Ya no dominaba el entusiasmo inicial, sino el temor y la resignación. Surgieron formas de resistencia pasiva, falta de entusiasmo en el trabajo, evasión de discursos, desinterés por campañas oficiales, mientras muchos asumían que la guerra ya no podía ganarse. El desgaste general se intensificó con los bombardeos aliados desde 1943, que redujeron ciudades enteras a ruinas, provocaron miles de muertos y destruyeron servicios básicos, convirtiendo cada noche en una experiencia de angustia. En respuesta desesperada, el régimen creó la Volkssturm,
compuesta por adolescentes, ancianos y hombres no aptos para el servicio regular, mal armados y entrenados, intentando defender un Reich que colapsaba. La propaganda seguía prometiendo una victoria final, pero la mayoría ya no creía, mientras el avance soviético desde el este era temido como preludio de un derrumbe definitivo. Berlín, sometida a bombardeos y combates cada vez más cercanos, se transformó en una ciudad sitiada llena de trincheras improvisadas, edificios derrumbados y refugios convertidos en tumbas colectivas, donde la población temía tanto al enemigo como a sus propios mandos, que ejecutaban a quienes consideraban cobardes. El final del régimen llegó sin gloria. Decisiones tomadas en un búnker mientras la capital se desmoronaba. Un silencio generalizado al difundirse la noticia y una capitulación firmada pocos días después. Alemania quedó reducida a escombros, ciudades destruidas, familias dispersas, hambre, hospitales colapsados y un estado inexistente. Los sobrevivientes vagaban entre ruinas buscando comida, agua o a alguien conocido, mientras el país enfrentaba un vacío absoluto tras el derrumbe total del Tercer Reich. Cuando el régimen nazi colapsó por completo, Alemania quedó reducida a un territorio en ruinas, sin estructuras de mando coherentes ni capacidad de funcionamiento estatal. Tras la capitulación, las ciudades aparecían como montones de escombros, con comunicaciones interrumpidas, fábricas destruidas, hospitales saturados y familias dispersas, mientras los sobrevivientes vagaban entre restos humeantes buscando comida, agua o a alguien conocido. Los servicios habían desaparecido, no había transporte ni electricidad, y en las calles se acumulaban cuerpos abandonados, reflejo de un país donde el Estado había dejado de existir y la autoridad ya no podía operar. La guerra había transformado la vida cotidiana en una lucha por sobrevivir un día más. Con la población atrapada entre la devastación material, el trauma psicológico y el vacío institucional, resultado final del derrumbe total del Tercer Reich tras años de destrucción, propaganda, represión y violencia. Alemania, antes centro del poder nazi, se convirtió en un paisaje de silencio, hambre y desamparo, símbolo de un régimen que prometió grandeza y terminó dejando tras de sí solo muerte y desolación.